Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos otra vez de nuevo acá en los envíos de Cafetier. Mi nombre es John y estamos aquí con Mario y con Iván. Muchachos, ¿cómo van? Hola, hola. Hola, ¿cómo están todos? Más pues, espero que con buena vibra, como siempre. Bien, bien, muy trasnochados ayer con el envío en la noche. Pues tampoco trasnochados, pues, pero sí. Pues Sí, sí, ayer tuvimos que... tuvimos un encuentro nocturno. Pero bien, Ah, bien. Espero que lo hayan visto también y si no, pues los invitamos. Arranquemos, digamos, como con esa pauta. Ayer estuvimos, para los que no supieron, de invitados en un canal de Bogotá, que los... por se me- GameTube. Board Eso, Game Lovers. se me olvidó el nombre por un momento. Invitados también para que vean pues la programación de ellos y que hayan visto pues el programa de ayer que hablamos de cómo es mantener y cómo es fundamentar pues esta historia de nosotros que es pues, un café de juegos de mesa. Y hoy vamos a tocar, hablar de un tema digamos complejo, definitivamente complejo. Eh, Vale decir que, bueno, primero antes de eso, nuevamente recordamos que a los que no se han suscrito en nuestras redes se suscriban, ahí está el link del canal de nosotros, ya es un link bonito, entonces bacano, y también nos pueden seguir en otras redes como Instagram, Facebook y demás. Hola Jesse, Hola, jefe. bienvenida, Gracias. bienvenidos también al resto que están por ahí conectados, pues. Antes de empezar, un aviso parroquial, digamos, ñoño, o porque es importante hacerlo. Lo que vamos a hablar hoy no es como la palabra definitiva, no somos expertos en el tema, a pesar de que Iván y yo somos filósofos, entre comillas, tenemos un poquito más de argumentos para hablar de esto, pero igual consideramos que es un tema escabroso, y hay muchas cosas que hablar ahí, nos podríamos sentar semanas enteras para tratar de hacerlo. Esto es más situarlo específicamente de cómo todo este asunto de lo políticamente correcto, de la Black Lives Matters y todo el asunto pues, social que está ocurriendo ahorita, cómo está impactando los juegos de mesa en particular. Vamos a hablar de un poquito de videojuegos, pero sobre todo pues, de juegos de mesa y eso cómo se ha evaluado y cómo se ha visto pues, hasta el momento. Eh, He de suponer que todos tienen un contexto básico de qué carajos está pasando en el mundo, aparte de la pandemia que nos tiene llevados un poquito en eso, pues está ocurriendo sobre todo en Estados Unidos una situación racial importante, luego de la muerte de algunas personas de color por, llamémoslo, brutalidad policíaca. Ocurrió una manifestación social que ha tenido muchas implicaciones y tantas implicaciones que varias áreas de entretenimiento, como son los videojuegos y como son los juegos de mesa, no están exentos pues, del asunto, ¿sí o qué? Entonces, un poquito pues como de contexto para ya polemizar y discutir y que por supuesto ustedes también están invitados a que participen y den sus opiniones. Eh, Todas estas manifestaciones raciales obviamente pues, tienen una gran connotación social, política y demás, y económica por supuesto. Vamos a dejar de lado todo ese asunto y nos vamos a centrar entonces en los juegos de mesa. Han pasado varias cosas y es que como creo que lo han notado en redes, muchas empresas se manifestaron a favor del Black Lives Matter. eh, Hicieron posts, hicieron campañas, en particular me han gustado mucho algunas empresas se han solidarizado y han formado beneficencias, entonces han recogido plata masivamente dando productos muy baratos o dando descuentos significativos y parte de esas ganancias la van a, parte o total de esas ganancias la van a destinar a ONGs o campañas pues, de cuestiones raciales. En particular, me gustó mucho que incluso en el café, en el grupo del café de WhatsApp lo compartimos, que era un bundle que se me olvida en este momento cómo se llama. Vamos a ver si lo tengo por acá. Yo lo tengo por aquí abierto. Bundle for Racial Justice and Equality. Epa, ese bundle, que es un bundle que hicieron varias empresas indies, se reunieron todos masivamente y dijeron, vea, vamos a dar nuestros productos y todo lo que vamos a conseguir lo vamos a dar a beneficencia. Y es un bundle gigante. Vamos a ver cuántos que llevan. Llevan 8 millones,
$8 millones, $173.844. Y eso es una cosa gigante, eso es demasiada plata para una causa, lo cual es positivo, por supuesto. Al principio pensé que solamente eran videojuegos indies, pero me di cuenta muy rápidamente que hay una cantidad exorbitante de juegos de mesa y sobre todo de tabletop, de tabletop, juegos de rol. Y hay muchos. De hecho, yo descargué la gran mayoría que vi, al menos de los que me llamaron la atención, y quedé ahí como con 50 juegos de rol por ver. Entonces, invitados también, por supuesto. Nosotros, cada uno compró pues el paquetico, y sé que también varios miembros del café y el grupo de WhatsApp también lo compraron. Entonces, todavía lo pueden hacer. Por ahí, John, si quiere, puede poner el link para que lo conozca. Ya lo pongo en un segundo. Más allá de esos movimientos positivos, que esa es como la parte bonita del asunto, han pasado también otras cosas que en principio pueden ser bonitas, pero han generado como efectos dominó. Controversia. Sí, exacto, han generado controversia. Si bien casi todas las empresas manifestaron alguna oposición importante con respecto a Black Lives Matter, no todas las empresas se manifestaron. Y eso es algo que vamos a precisar ahorita y que vamos a problematizar, que es el asunto del silencio frente a las causas, que ahorita no es bueno, ahí John está mostrando la página. Hay un montón pues ustedes no se imaginan cuántos son como 52 páginas de cosas, y en cada página hay 30 ítems más o menos, entonces es una chorrera gigante de cosas. Yo no he mirado bien. Miré la primera página y ya. No, yo sí me tomé el trabajo de mirar página por página, pero pues igual uno mirando así como rápidamente, pues yo no vi ítem por ítem así con detalle, solamente como descargué lo que me pareció llamativo, sobre todo de juegos de mesa, pues en particular, y algunos jueguitos también. Lo que está diciendo es que políticamente no es suficiente, digamos, con quedarnos callados frente a algo, sino que el silencio ya es en sí mismo una postura. Y eso se lo cobraron a muchas empresas. La primera en sufrir la gran catástrofe, digamos así, es Origins. Para los que no sepan, hay convenciones obviamente de juegos de mesa en el mundo, pues las más conocidas son Essen, que es en Alemania, y el Gen Con, que es en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos también hay otras convenciones que también son muy grandes, y una de ellas es Origin. Origin es casi que la segunda, la que sigue después del Gen Con, o sea que se imaginen que también es una gran cosa masiva. Y ellos, como casi todas las convenciones se cancelaron por la pandemia, pero iban a montar algo virtual, que es lo que han hecho también algunas empresas. Y el cuento es que durante todo este asunto social, ellos no se pronunciaron en el absoluto, ellos no dijeron nada, ni estar a favor ni en contra, y ese silencio llamó la atención de todos los diseñadores de color, por llamarlo de alguna forma, que estaban... No, porque también caen ahí latinos, caen también pues, de otras partes pues, del mundo. Sí, más amplio. Llamémoslo color, eso que esa expresión no me gusta mucho, pero pues, es por lo general la que utilizan. Y al ver que ellos, Origin se quedó en silencio, todos empezaron a quitarse de Origin. Todos empezaron a mandar la carta diciendo, no, nosotros vamos a participar, no vamos a participar. Quizás el más emblemático de todos, o es uno de los más reconocidos, es Eric Lang. Eric Lang es un diseñador supremamente exitoso. Eres casi que la cabeza o una de las cabezas importantes de Simon, de Cool Mini or Not. Ese Cthulhu que está por allá atrás es parte de esa creación de Eric Lang. También tiene otros que es Blood Rage, Rising Sun, The Others. Bueno, tiene muchos de Warhammer. Bueno, hay muchos juegos de él. Casi todos son con esa mecánica de área control y eso. Pues al man le gustan mucho los Ameritrash. Pero el man es muy exitoso. Y el man es afrodescendiente. Y no solamente es afrodescendiente como diseñador de juegos, sino que también es muy activo socialmente. Entonces, si ustedes miran el Twitter de él, por ejemplo, él todo el tiempo se mantiene haciendo cosas de reflexiones sociales. Y él fue uno de los que más hizo fuerza para estar en contra de lo de Origin. Entonces, cuando Eric Lang se sumó como a la causa o empezó a liderarla, pues un montón de gente también se salió ahí detrás. Lo curioso con Origin, y que ahí digamos es lo que se presentó pues como la gravedad del asunto, es que Origin hizo caso omiso de eso, pues no hizo ningún anuncio ni nada de eso, sino cuando ya se dio cuenta que mucha gente se había retirado, lo que hizo simplemente fue decir, vamos a cancelar el evento porque nos parece que no vale la pena como hacerlo. Palabras más, palabras menos. Y eso antes agravó el problema porque no reconoció
el movimiento social que había detrás de eso, ni reconoció pues que habían cometido un error en no tomar una postura frente a eso. Lo que hicieron fue básicamente lavarse las manos y eso está generando mucho más controversia. E incluso ya he escuchado chismes por ahí de que ya para todo el resto de la vida no van a participar con Origin algunos diseñadores y bueno, todo lo que implica pues como ese tipo de posturas. Otra de las cosas importantes, y aquí quizás Iván puede meter un poquito la cucharada, es Wizard of the Coast. Wizard of the Coast es la compañía, es una compañía gigante, por supuesto, que es la que es reconocida por Magic. Y ellos... bueno, y Calabozos y Dragones. Pero en caso en particular en Magic fue que metieron la mano, empezaron a revisar cartas antiguas y se dieron cuenta que varias cartas tenían, ¿cómo lo llamamos? Como ciertos simbolismos, ciertos menciones de cosas que también hacen como referencia a cosas raciales. Por ahí las tenés, Iván. Ya las busco mientras continúo. Bueno, efectivamente, pero son cartas antiguas, no son cartas recientes. Estamos hablando cartas de los años 90, cuando recién estaban empezando como Magic. Y muchas de esas cartas tenían como connotaciones raciales o problemáticas sociales importantes. La que más se reconoce es esa carta de Ku Klux Klan, que es un dibujo que es claramente ese Ku Klux Klan. Pero hay otras que me parecen muy curiosas porque no solamente se atacaron el asunto racial, sino que también atacaron otros problemas que normalmente la gente ya... sí, allá vamos, José. Pues es que yo creo que esto va a generar un efecto dominó y va a generar un efecto dominó negativo. Ya estoy adelantando un poquito de la postura. Hay cosas que son importantes, pero están generando demasiado caos, demasiado. Por ejemplo, me llamó mucho la atención de que una de las cartas que están baneadas, bueno, lo que hicieron fue Magic coger esas cartas y las banearon. Banear significa, para los que no sepan, sacarlas de todo evento. Entonces, las personas no pueden utilizar esas cartas para ningún evento oficial. Obviamente no es que se las quiten de las manos y las rompan, pues, pero significa que ya no pueden participar de eventos con esas cartas. Y hay una carta que me llamó mucho la atención, que es las cruzadas. Y es una carta que no hace referencia a las connotaciones de negritudes ni nada por el estilo, sino que es las cruzadas medievales, pues, estas de la religiosidad. Y eso me parece que es complejo porque eso, pues todos los que conocemos un poquito de historia sabemos los desastres que pasaron con las cruzadas y efectivamente que fueron un desastre, una cosa muy negativa en la religiosidad, pero bueno, pero banear esa carta me parece ya un poco radical, teniendo en cuenta que también, por ejemplo, hay juegos que se fundamentan directamente en ese cuento de las cruzadas, por ejemplo. Entonces, el que eso empiece a pasar, gracias Omedanía, gracias. Obviamente la idea no es que no solamente sea un monólogo, bueno, ahí la está mostrando. Bueno, esta es la primera carta, la que estaba mencionando Mario, pues que tiene una referencia fuerte al Ku Klux Klan. ¿Sí? Aquí en este artículo justamente estaban diciendo esta carta se llama Invoke Prejudice, que es invocar el prejuicio. ¿Sí? Entonces es una carta notoriamente racista, o sea que en su momento no fue bien pensada, pues teniendo en cuenta eso. Y estas son las otras 6 cartas que se consideraron en ese ban. Entonces, hay una que se llama Cleansing, que fue baneada por una combinación de 2 cosas. Primero, que destruye todas las criaturas que son negras. Sí, Magic es un juego que juega con 5 colores y uno de ellos es el negro. Entonces, en este caso, como que estaba allí. Y aquí no se lee bien, pero hace una referencia también como a las guerras raciales. Pues es vaga, pero está allí. Y esta otra que habla como en la cruzada. Esa es la que me parece rara. Justo por lo que estaba hablando Mario, y también esta otra que se llama Jihad, ¿cierto? Que es la guerra santa de los árabes, pero entonces aquí está siendo retratada como de forma negativa, por decirlo de alguna manera. Creo que quisieron como salirse de todas las posibles referentes. Hay otras que son un poco más fuertes, Imprison, que es básicamente retratando algunos estados del esclavismo, en especial que hubo en Norteamérica, que le hacían esto pues a los esclavos afrodescendientes. Y esta que también es como un suceso en particular como de rebelión de esclavos y que estaba relacionado con eso y por eso es que la sacaron. Esta última, para Des Gypsies, es con los gitanos. Entonces
digamos que ellos cogieron las cartas que eran como más, que digamos que de alguna manera problematizaban asuntos raciales, no solamente con los afrodescendientes, sino en general, o asuntos religiosos demasiado fuertes. Pues a mí la verdad, pues ya ir como metiendo pues, opiniones de nosotros por laditos. Entiendo por qué lo hacen y entiendo el asunto. Pues ese Ku Klux Klan sí me parece pues que sí hay que banearla. Esa no esa no la critico, pero ya contrarrestar componentes históricos me parece que es un tema. Ahí es cuando yo empiezo a dudar un poquito. Y con esto voy a precisar también otros ejemplos. Uno, que yo ya lo conté alguna vez y he hablado mucho de eso porque es de uno de mis juegos favoritos y esa historia es muy charra. Pues charra, curiosa. Five Tribes. Five Tribes, ustedes ya saben que es un juego en el que hay 5 tribus, bueno, 6 con la expansión. Hay unas tribus, pues, y está ambientado como en el Medio Oriente, pero en una cosa fantasiosa así de genios y de pues, ese tipo de contexto, digámoslo así. Y en ese tipo de contexto es importante resaltar que en ese contexto histórico habían esclavos, ¿cierto? Entonces, cuando sale primero Five Tribes, hay unas figuras que son unos comodines que se pueden utilizar para varias cosas. Ahora se llaman faquires, pero la primera vez que salieron fue esclavos. Y la gente puso pues el grito en el cielo y Five Tribes fue vetado de un montón de cosas. Yo no pude participar de premios y eso. Y fue muy triste, digamos, que un juego de estos, porque a mí me parece que eso es una brutalidad de juego, demasiado bueno, haya tenido que sufrir esas connotaciones por el asunto del esclavismo. Ahora bien, entiendo también vuelve y juega el por qué, pero hay que entender que también hay ciertos contextos históricos. Dato curioso, pues que tiene que ver con videojuegos y de ahí tal vez creen que deba ignorar el que nunca existe, el que, ¿cómo? Creen que ¿Qué? debe ignorar el que esto existió y exista esto en lugar de usarlo para educar. Y ahí también me gustaría meterlo. Yo creo que es, es importante que la historia, tal cual como sucedió, así haya sido, pues en mi forma Desastrosa. de ver, haya sido desastrosa, racista y todo eso, hay que hablarlas. O sea, son las cosas que pasaron. Es como lo que pasó aquí en Colombia, que quieren tratar de ocultar a Pablo Escobar. Hay que entender que eso fue algo que vivimos y hay que seguir estudiándolo, seguir que la gente sepa qué fue lo que pasó, pero para que no se vuelva a repetir esas historias, no como vetarlas, porque sí. Sí, yo ya agrego que, bueno, no puede ser una cosa tampoco despreocupada, o sea, no puede ser simplemente un tema arrojado ahí como cualquier cosa, que de pronto en el caso que estaba comentando Mario de Five Tribes, que no es algo como que influya directamente con el juego, no fue tan grave que ellos hicieran el cambio que hicieron, que fue cambiar los esclavos por los faquirs, porque eso no afectó en nada al juego. Pero hay otros juegos que sí retratan de alguna manera eventos de la esclavitud en particular, por ejemplo Santa María, el que están mencionando, en los que se oculta un poco en lugar de aprovecharlo para mostrar y explicar de cierta manera por qué eso fue negativo. Yo creo que con Mario, e incluso John, que también ha tenido actividad docente, coincidimos en que es una perspectiva más importante mostrar para enseñar que ocultar, porque ocultando vamos a evitar que las personas aprendan de eso. Tenemos que enseñar a los jóvenes, a las nuevas generaciones a conocer la historia y a entender por qué hay cosas que estuvo mal hacer y por qué hay una perspectiva diferente. En efecto, hay en este momento como unas posturas más radicales a raíz como de sucesos que se van dando y de historias que se van repitiendo, que es justamente lo que pasa en Estados Unidos en este momento. Es decir, se ha repetido tanto tiempo la historia, se ha mantenido como esa división por el color de la piel que empieza a ser como más fuerte y la gente se empieza a volver más radical. Entonces dicen, no, usted no meta nada que tenga que ver con eso porque está pecando. Pero creo que la aproximación debe ser, sí, muy cuidadosa, pero no debe ser de ocultemos y no hablemos de eso, sino tratémoslo, pero tratémoslo de una manera adecuada en la que la gente pueda entender la gravedad y lo que pasó realmente. Aprovecho los comentarios que están diciendo ahí. Sí, a ver, el tema con lo histórico me parece que un buen ejemplo de eso es This War of Mine,
This War of Mine, para mí este es el juego como de los epítomes de demostrar con eso. Hay otro que lo quería jugar y nunca lo pude jugar, que tiene que ver con el asunto racial y de esclavos en Estados Unidos, que se llama Freedom, Railroad to Freedom, una cosa así, ahorita lo busco. También que tiene que ver con esa connotación, entonces muestran de frente lo que está ocurriendo. Entonces, This War of Mine no veta en lo absoluto los desastres que ocurrió en el asedio de Sarajevo, y eso es, digamos, importante, porque justamente la naturaleza del juego es enseñar sobre eso y que la gente se cose. ¿Cuál es el problema? Y el ambiente que crean, yo creo que es propicio porque uno se afecta, uno entiende, pucha, eso fue una mierda, fue una mierda, y cuando medio lo vive la experiencia, ya es algo que va aprendiendo. Mario, ese tipo de experiencias valen mucho la pena y pueden ser muy bien utilizadas en la parte pedagógica o educativa para enseñar eso. Este juego, por ejemplo, vuelve a jugar, no lo he jugado, voy a hablar de él sobre eso, pues como lo que he conocido sobre eso. Es un juego cooperativo en el que las personas tienen que tratar de ayudar a escapar a los negros que están esclavizados. Entonces, digamos, se enfrenta al tema de frente, no lo tapa ni nada de eso, pero lo trata de mostrar de una manera positiva, que a pesar de que había gente esclavista, por supuesto, había gente que también apoyaba a la libertad de estas personas, y que obviamente sí tiene que ser. ¿Cuál es el problema? Que lo mencionó John Edison Páez, y es el problema con los mundos fantásticos. Y ahí yo empiezo a tener dudas al respecto. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo voy a utilizar un ejemplo que pasó ahorita con un videojuego. Yo creo que hablar de eso y conocerlo, bueno, efectivamente, hay que hablarlo. Me parece que no debe haber temas prohibidos. Eso es una postura de Mario, no es una postura del café, valga el comentario, pero creo que sí, es un asunto, digamos, filosófico, pues que no puede haber temas prohibidos, porque si no, no tiene sentido. Bueno, continúo hablando de lo que está diciendo. Cuando se crean mundos fantasiosos, dentro de esos mundos fantasiosos a veces aparecen efectos que son controversiales. Y el problema actualmente es que es mucho más fuerte la crítica frente a esos asuntos que son controversiales. No sé si vieron el lanzamiento del PlayStation 5, hay un videojuego que salió en medio de la presentación que se llama Little Devil, o una cosa así, si quieres buscarlo, John, ahí ya que estás buscando cositas. ¿Cómo se llama? Little Evil, o pequeña maldad, o pequeño, que yo les mostré. Y hay un tráiler, el juego parece, porque no, solamente fueron un tráiler, no han dado mucho el juego, parece ser un juego que es un explorador yendo a territorios desconocidos, cazando criaturas mitológicas, fantásticas, varias. Y en un pedazo del tráiler hay un encuentro con una tribu, llamémosla así. Voy a poner exactamente esa imagen que acabé de ver. Sí, porque debe haber artículos de eso generando controversia. Aparece una imagen que ahorita se la vamos a mostrar. Es esta imagen. Bueno, hay un pedazo del tráiler donde muestran esto, que es el héroe huyendo de esta tribu. Y si notan, pues es una caricatura estereotípica de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque los llamémoslo bichitos, son negros, tienen labios gruesos, rojos, tienen dreads, ¿cómo es que dice en español? Rastas. Cuando la gente ve esto, yo la verdad, yo lo vi la primera vez y yo lo pasé desapercibido. Además, lo pensé como Diablo 3. En Diablo 3 hay unas criaturitas muy parecidas y lo dejé pasar. Pero ya después, cuando vi la controversia, hay mucha gente, sobre todo las comunidades negras, que se quejaron sobre esto, diciendo que esto era un estereotipo y que era innecesario y que por favor lo cambiaran, etc. La compañía aceptó su error y dijo, listo, nosotros lo vamos a cambiar. Pero me parece que es un tema gris. Me parece que y aquí podemos problematizar si quieren y conversar sobre eso. Yo que ya te digo mi postura ahí. Yo creo que en un juego histórico, bueno, ya hablamos de los juegos históricos. Los juegos históricos es totalmente aceptable que estén, y que es más, no solamente que estén, sino que deben estar. Pero momentos... Ahí hay que hacer el matiz, no se espera, antes de completar esa idea con lo que dijo Juan Camilo, yo creo que es muy importante el juego lo que le estaba diciendo del juego de mesa. Una cosa es conocerlo, ¿cierto? Pero ya de pronto que eso genere como satisfacción o algo así, ya es otra cosa.
por eso mencionábamos el ejemplo de This War of Mine o de Freedom que nos está comentando Mario, que no es que tú te estés divirtiendo, es que tú estás conociendo e incluso lo sufres un poco. No sé si pudieron ver el programa, aunque no nos pasaron cosas tan difíciles y hay escenas así fuertes y en ocasiones son más fuertes. Entonces creo que... Sí, por suerte no nos pasó nada. Nada tan grave, sí. Pero eso sí hay que dejarlo muy claro. O sea, los juegos históricos pueden tener eso, pero no puede ser algo que sea como placentero. Y no tiene que ser algo muy real porque eso no fue placentero. O sea, eso fue muy malo para esas personas y fue... es la consecuencia, o más bien aún vivimos muchas consecuencias de ese tipo de cosas, partiendo nada más del descubrimiento de América, del choque de culturas, pues ahí ya nada más podemos ver un montón de cosas, es una masacre, ¿cierto? Entonces hay que ver las cosas como un poco más objetivas y los juegos que tengan ese tema histórico deben, o yo pienso que deben tener, otra vez yo, no café, deben mantener esa objetividad y debe ser como muy claro retratar lo negativo que es el asunto. Ya por otro lado, entonces, es el tema que va a entrar Mario. Pero entonces, a ver, por ejemplo, tenemos una cosa que es un juego que ha dado mucha polémica, especialmente acá en Colombia, que fue Narcos, por retratar una situación que se vivió aquí en Colombia. Bueno, habían Avis, que es el juego que es controlando a Colombia de diferentes grupos, que son los paracos, pero Narcos, el gobierno. Narcos, por ejemplo, es eso, con los paramilitares, Escobar, todo, Andean Avis, sí, todos esos juegos. Pero entonces, ahí está la cosa, o sea, si estos juegos, la mecánica principal es yo voy a ser un paraco, yo voy a ser un narcotraficante, yo voy a hacer algo, entonces, ¿cuál sería la cosa ahí? Pero ahí hay que entenderlo de esa forma. Por ejemplo, veamos a Alejandro Riaño, mejor conocido como Juanpis, ¿cierto? Él hace una sátira muy fuerte y se muestra como un ultraderechista terrible, o sea, como una persona realmente despreciable. Como la mayoría de este país. Pero la creación de ese personaje... No, yo no diría eso tampoco. Pues. No, yo no diría que eso, pero más bien es una minoría que controla el país, que es otra cosa. Lo más es. Pero el punto es que él logra mostrar a través de esa sátira una realidad y unas cosas que están pasando. Entonces creo que si esa es la intención y es lo suficientemente evidente, ¿sí? De pronto puede funcionar lo que estás diciendo, John. Igual yo tendría mis críticas, yo critico mucho todas las series que salieron aquí que mostraban la figura del narco como el exitoso, de las mujeres vendiendo sus cuerpos, bueno, todo ese tipo de cosas yo creo que igual también generaron algo de impacto negativo en jóvenes. Entonces sí es algo que hay que manejar con cuidado y en los juegos también hay que hacerlo de la misma manera. Entonces habría que ver cuál es el objetivo que está detrás de eso y cómo hacen que eso sea explícito para la gente que lo juega. Y creo que si tú vas a trabajar un tema histórico tienes que ser tan claro y tan explícito con lo que estás trabajando que la gente entienda que eso no es algo positivo. Porque si de pronto lo dejas ahí como, sí, usted va a ser un paraco y usted feliz allá echando motosierra, pues eso ya va a ser negativo. Entonces vamos a eliminar juegos como Battlefield o Modern Warfare, que estés feliz matando gente. Es que ese es el problema. Bueno, vuelvo a jugar. De hecho, ahí entra el tema que iba a decir Mario, porque ya tocamos la fantasía. Exacto. Yo creo que en el mundo real sí hay que ser muy radicales frente a cómo se abordan esos temas. Estoy hablando del mundo real y de los contenidos históricos. El problema, por ejemplo, con varios de esas mecánicas, hablando de mecánicas de juegos, ¿cierto? Es que muchas de esas mecánicas implican control de área o implica combates o implica cualquier tipo de cosas y uno simplemente abstrae un poquito de eso. Voy a hacer un ejemplo muy ñoño. Todos hemos jugado Risk y pues simplemente tiramos un dado y aquí te maté a esta gente, te maté a esta gente. Si eso lo retrataran de otra manera, pues uno nunca haría un combate en la vida porque uno sabría que está matando millones, ¿cierto? Pues es una cosa pues, de ese estilo. Pero mi problema es con el asunto fantástico. O el argumento me parece que cae un poco cuando se enfrentan a situaciones fantásticas. ¿Por qué? Voy a poner ejemplos, ¿cierto? El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es un mundo que se creó hace mucho tiempo ya. Tierra Media, Tolkien se lo inventó hace ratico. Espere, vamos leyendo los comentarios. John, usted aprovechamos para hacer una cuña. Sí, tengan en cuenta que Andean Avis es una tesis de grado de un estudiante francés de cómo le investigó la guerra interna colombiana. Narcos está basado en una serie de televisión.
Ambos son enfoques distintos que no veo mal, sino que extenderse desde el punto de vista de que está viendo. Sí, bueno, no me sabía esa historia de quién inventó el de Anubis, gracias. Yo solamente lo jugué. Lo jugué y me pareció muy loco porque se pasa lo que está diciendo John. Yo creo que ninguno de ustedes lo ha jugado, pero pasa ese fenómeno y es que uno es un paraco y uno como colombiano, yo me sentí mal jugándolo, pero era porque yo conocía la historia, ¿cierto? Pero para alguien que no conoce, pues simplemente yo soy paraco y voy a hacer un atentado en este lugar para poder apoderarme de eso. Y uno lo hacía como mecánica. Y ahí es donde quiero conectar el asunto. Que esos juegos, voy a poner otro ejemplo, que es el Puerto Rico, que lo mencionaban por ahí. Puerto Rico, uno claramente tiene esclavos y uno claramente está utilizando esclavos para hacer cosas. Pero el juego no ahonda sobre eso y uno no siente mecánicamente que está haciendo. Ni siquiera los llaman así. Exacto. Trabajadores y ya. Pero uno sabe que en muchos juegos, todos los juegos que impliquen plantaciones en esa época, sea el que sea, uno está trabajando con esclavos. En especial cuando hay las plantaciones de azúcar, que fueron las que más... No, de algodón, de un montón, no, eso es un montón. Pues. Un montón de cosas que fueron terribles. Sí, exacto. Pero el problema, vuelve y juega, es que quiero expresar un problema es con el asunto de la fantasía. Voy a poner el ejemplo de este videojuego que acabamos de mostrar. Uno dice, sí, es que es un estereotipo negro y es un asunto malo, pero es que es un mundo fantástico. Y en ningún momento ellos dijeron, eso es un negro. Ellos pueden haber dicho, no, es que eso no es una persona, eso no es un ser humano, eso es una criatura y que se quita la máscara y vea que es como un gremlin, por poner un ejemplo cualquiera. Y ahí fallaría un poquito ese argumento. Voy a poner otro ejemplo. ¿Qué tal si cogiéramos esa criatura que estaba ahí y en vez de ser piel negra hubiera sido piel roja? Si me hago entender, pues es que con el mundo fantasioso es muy fácil jugar. Y el otro problema que pasa en el mundo fantasioso es The Witcher. No sé si todos conocen un poquito pues, o mucho sobre el mundo de Witcher. En el mundo de Witcher hay esclavos. Y en el mundo de Witcher hay temas muy jodidos. Pues hay violaciones, por ejemplo. Y no estoy diciendo que hayan que haberlos, simplemente que eso ocurre en el mundo y con mayor razón va a ocurrir en un mundo fantasioso donde las cosas son mucho más oscuras y pesadas. Entonces no hay por qué censurarlo. Obviamente hay que hacer no sé, el aviso, decir por ahí como violar es malo, pero es parte del fenómeno, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con un videojuego? Yo conozco mucho de esas cositas, entonces me disculpan si meto muchas cucharadas como de situaciones que han ocurrido. Hay un videojuego que salió hace como 1 año y medio, quizás más, que se llama Hatred. Es un videojuego que lo censuraron muchísimo, le pusieron muchas peros y muchas cosas, porque es un juego que básicamente vos sos un sociópata, un psicópata loco y vas matando gente. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, Mario, yo digo, bueno, ese juego sí está mal. ¿Por qué? Porque la mecánica principal del juego es vos ir a hacer una cosa mala, este juego. No hay un argumento detrás, no hay una razón detrás, etc. Entonces ahí digo como, bueno, sí, te pasaste, men. Pero hay otros juegos donde uno termina haciendo cosas muy parecidas, pero con un argumento detrás. Pongo un ejemplo entre muchos. En GTA uno mata a diestra y siniestra. Y en juegos de guerra, pues cualquier juego de bala implica uno matar diestra y siniestra. Entonces es como complejo. Igual hay casos en los que todos coincidimos quienes son los malos en términos históricos, o es sencillo como el caso de Secret Hitler. Aún así, mucho juegas con la variante Palpatine o Voldemort para despegarlo de la realidad. Epa. Pero por ejemplo, mira que hay un juego, ¿cómo es que se llama este? Black Orchestra. Black Orchestra es un juego también ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en el que va a ir a hacerle un atentado a Hitler. Pues uno puede decir, es que Hitler era malo. Sí, efectivamente era muy malo, asquerosamente malo, así fue madre. Pero pues uno también está haciendo algo malo, está matando gente y va a matar a Hitler. Entonces es como un discurso gris. Claro, ahí ya entras a un asunto más profundo, sí, claro. Que tú y yo conocemos más desde el mundo filosófico y es ya asuntos
maquiavélico, si el fin justifica los medios, por Epa. ejemplo. Ahí podría entrar otras cosas, la naturaleza humana y otro tipo de cosas. Pero para no meternos tanto como por ese Sí, lado por ahora, pues volvemos y yo quisiera también aportar frente a lo de la fantasía, que también considero que si bien hay fantasías que son claros símiles de la realidad o que ubican claramente espacios de la realidad, pero con aspectos transformados, y también hay otras que son tan abstractas que modifican tanto la realidad y que son tan imposibles que creo que se pueden permitir un poco más de cosas de este estilo y que tal vez hacen fácil, por ejemplo, el asunto de matar a otro personaje, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas que no les gustan los juegos. A mí, por ejemplo, no me gusta tanto los juegos de ir a dar bala porque no me gusta como toda esa parte ahí del, como del objeto violento y de matar y eso, no, no los disfruto tanto. Hay otros juegos que disfruto más. No digo que sean malos ni nada, ujú, pero y puede haber personas más sensibles aún que digan, uy, no, ¿cómo así? Toda esa sangre, no. Pero si uno pone toda esa sangre de otro color verde, sí. ¿cierto? Va a ser más fácil. Y ahí recuerdo por ahí un anime que vimos hace poco, el de Psycho Pass, donde crean un juego en donde tú vas matando unos pollitos y sale una También sangre verde, pero en realidad lo que estás manejando personas. es un robot que está matando personas. Entonces, como que entran a Spoiler. jugar otro tipo de cosas, spoiler, sí. Ah, Entran a jugar otro tipo tienes de que haber cosas. hecho la alerta. A lo que voy es, igual eso no afecta a la historia, a lo que voy es que a veces la fantasía como que nos da una cierta licencia, pero también hay que cuestionársela a veces, ¿cierto? Por la expresión que uno tiene. Y ahí entraría otra vez a meter el asunto si nosotros tenemos como ese deseo de hacer daño de alguna manera, y diría que no, o sea, que no es algo completamente humano, sino que es algo social, político, bueno, no sé, Pero contextual, te que estás tal vez es metiendo ya muy... pues ya me estoy metiendo muy lejos. Y Sí, sí, demasiado. volviendo a los juegos, vuelvo a mi idea y lo que quería es que los mundos de fantasía podemos medir unas cosas, pero este juego que estaban mostrando, yo el día que Mario nos los mostró, yo el comentario que hice es que de pronto el problema eh, es que el personaje principal, que es un humano, es también caricaturesco, entonces hace pensar que esos otros personajes también son humanos, entonces ahí es donde puede haber la confusión, porque digamos que todos los otros criaturas que él muestra, o sea, que el juego muestra, son claramente criaturas fantásticas y monstruosas, pero con estos personajes en particular me parece que a mí el descache sí está en hacerlos cercanos a la humanidad que Ok. tiene el personaje principal. Entonces, yo creo que está bien y que me parece que ellos toman la decisión apropiada, que no es Sí, claro. algo que les afecte mucho el juego, ni les Ujú. implique mucho trabajo en términos de programación, y que es hacer un cambio más significativo respecto a lo que implica la humanidad de esos seres. Eso podría ser otro tema a discutir, porque uno puede ver la humanidad incluso en muchas cosas. Sí. Hoy en día hablamos, por ejemplo, de derechos Animales. animales que tienen humanidad hasta cierto punto, pero para no andar tan allá, digamos que en ese punto del que estamos hablando hoy, de lo políticamente correcto racial, no estaría tan fuerte si ese personaje no se ve similar al humano que plantean como personaje principal. Yo creo que nos estamos centrando mucho en los videojuegos. Yo creo que en los videojuegos hay mucho más controversia que en los juegos de mesa. Te voy a Sí, retornar pues a un poquito como al juego de mesa en particular. Entonces, ahorita mencionamos algo y es que una cosa es que eso haga parte del como el trasfondo, pues que ejemplo hayan esclavos, por poner cualquier cosa, y otra cosa es que la mecánica o el juego apoye de alguna u otra manera uno aprovecharse de esa situación, ¿cierto? Entonces, hay juegos de mesa que se aventuran a utilizar cosas que son políticamente incorrectas, pero lo hacen de tal manera que uno no siente que esté haciendo algo malo. Entonces ahí es una ventaja significativa con respecto a eso. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita? Y vuelvo a la problemática con las empresas de juegos de mesa que está pasando ahorita. Y es que no basta con que una empresa no pues mantenga un silencio o mantenga una postura pasiva frente a temas como el racismo o temas como la violencia de género, por poner algunos, sino que debe tomar una postura anti eso. Dicho de otra forma, ya no basta en el mundo actual que una empresa o una persona incluso sea apolítica, sino que debe ser antirracial, debe ser
antirracial, pues me refiero. Pues que debe estar en contra de cualquiera de esos discursos. Y eso puede sonar un juego de palabras, pero es un juego de palabras que tiene mucha profundidad. Finalmente lo que le pasó a Origins, que fue con uno de los chismes con los que arrancamos ahorita, fue eso, es que ellos permanecieron en silencio. Ellos nunca dijeron pues como, es que está bien, no sé, el racismo. Simplemente que como guardaron silencio, ese guardar silencio es una postura. Exacto. Que eso no me toca, eso no es mi problema, y eso ya no lo permitimos en el mundo actual. Entonces, pero no debería ser así, las empresas deberían ser neutrales ante todo tipo de situación, las personas son las que deberían tomar la parte política, la parte, pero no la empresa como tal, porque sí. Yo sí creo que es la empresa, porque por ejemplo, por cierto, los invito, hay una entrevista, ya les voy a pasar el link ahí a John para que lo puede buscar ahí en Dice Tower, John. Dice Tower es una de las conglomerados de youtubers, digámoslo así, más grande de Norteamérica. Es donde está. Hay una entrevista que le hicieron a Eric Lang hace poquitico. Y en esa entrevista, como Eric Lang es como el quizás más llamativo de todos ellos, les recomiendo mucho su entrevista. Está en inglés, pues, sin subtítulos, pero creo que se puede entender fácilmente. Pero en YouTube se ponen subtítulos fácil. Bueno. Pues 16 de mayo del 2020. Fue hace relativamente poco. Sí, el 16 de mayo. No sé si haya más cerca, John. Sí, yo creo que hay una más cerquita. Bueno, ahorita la busco, si algo, la voy buscando mientras voy hablando acá. Estoy de acuerdo con Pablo. Eric Lang decía algo así como, es que el problema es que las empresas no pueden estar neutrales frente a estos fenómenos porque son fenómenos que se ven también dentro de las mismas empresas. Y él decía como, es que el man es muy activo socialmente, ¿sí o qué? Entonces él decía, yo me puse a ver cuántas personas de color trabajaban en la industria de juegos de mesa y son muy pocas. Y eso tiene unas connotaciones importantes. Lo mismo decía con el tema de la mujer. Las mujeres en el mundo de los juegos de mesa o en el mundo en general del entretenimiento son muy pocas y las que están siempre sufren de fenómenos, llamémoslos de acoso, que eso también es otro tema supremamente complejo, pero creo que también vale mencionarlo. Y también ahí meteríamos la comunidad LGTBI, etcétera, que por ejemplo ahorita hay una cosa gigante por esa ñoña de Harry Potter. Digo ñoña pues porque me cae mal. Antes me caía mal con Harry Potter, ahora mucho más. Porque pues, me disculpa la palabra, pero la cagó horriblemente con ese discurso transfóbico. Sí, supremamente transfóbico y pues, en fin, ya ha pasado muchas cosas con eso. Todos esos temas que finalmente son temas como de equidad, ¿cierto? Eso toca a las empresas y eso toca su estructura. Entonces una empresa no creo que pueda mantenerse en silencio, no pueda tomar una postura frente a eso. Yo lo que también lo que dice Mario, o sea, en el contexto mundial, no tener una postura es tener una postura. O sea, no decir nada es decir algo. Es como justo lo que mencionabas, uno no puede pensar que por ser apolítico está exento de la política, porque ser apolítico es una postura política. Entonces, en esa misma medida, o sea, yo también apoyaría a Mario en ese sentido de una empresa que tiene, digamos, un cierto número de seguidores, un cierto número de clientes o como los quieras llamar, tiene la posibilidad de impactarlos de diferentes formas. Y frente a una situación tan coyuntural y con un mundo en el que vivimos que es tan fluido y que la información se esparce de una manera tan fácil, en una situación de cuarentena en donde todo el mundo está pendiente de los medios, creo que es bien importante plantear la postura. Y por eso, en buena parte nosotros también por eso quisimos hablar al respecto, porque es algo a lo que hay que tratar. Aprovecho un comentario muy largo de Vanessa. Vanessa Arrega pues pone la canción de Hielo y Fuego, que es Game of Thrones, ¿cierto? Creo que en el libro es mucho más claro eso. En la serie intentan corregir eso de alguna manera. Y es que hay muchas partes de Canción de Hielo y Fuego donde bueno, ahí está la entrevista. Voy a pasar el link ahí para que la montes. Es una entrevista. Los comentarios. Es una entrevista larguita, pero es una entrevista donde Eric Lang
pone mucho mejor logrado todo esto que estoy tratando de decir sobre cómo esto está afectando a la industria de los juegos. Y me parece bacano, sobre todo porque Ari Lang es muy reconocido, la verdad. La canción de Hielo y Fuego es un buen ejemplo de lo que yo estaba diciendo antes sobre el mundo de la fantasía. Y es que R.R. Martin, sin saber exactamente qué es lo que estaba pensando, intentan crear un mundo fantasioso en un contexto muy medieval. Entonces ocurren muchos fenómenos que ocurren con facilidad en el aspecto medieval. Entre ellos, esclavos. Entre ellos, que no existía esa connotación de derechos humanos, pues ese concepto pues, de derechos humanos no existe. Entonces, otras cosas que a nosotros nos parecen atroces que actualmente, pero que eran muy comunes en esos contextos, que era el derecho de guerra o el derecho de botín, de que cuando alguien iba a la guerra, un ejército podía hacer lo que quisiera con el vencedor. Pues, entonces, cosas de ese estilo para nosotros son muy catastróficos, pero me parece que es parte de la visión que él intenta dar. Entonces, no se le puede censurar por eso. Pues, esa es mi opinión, ¿sí? Okay, esa es la postura de Mario. Yo sí creo que... Sin embargo, hay temas de empoderamiento femenino, por ejemplo, hay personajes muy fuertes. Sí, pues Daenerys quiere abolir la esclavitud y en cierto modo lo logra antes de enloquecer. Bueno, entonces creo que de todas maneras, aunque en el libro no pasa. Aunque se muestran los problemas, no se ven lo que se... Bueno, aunque se muestran los problemas, yo creo que también muestran como los cambios posibles que se pueden dar y que tal vez son cosas históricas, basadas en figuras históricas, etc. Entonces creo que sí es bueno que se retraten como son, porque son cruentos y uno realmente los sufre, ¿sí? Y Juego de Tronos es una buena muestra porque uno se encariña con el personaje y se lo matan. Y muestran cosas terribles, ciertas terribles, pero luego muestran como otra perspectiva y es cómo reaccionan los personajes frente a eso y cómo evolucionan para evitar para que sigan pasando esas cosas, para evitar que siga pasando ese tipo de situaciones. Pero a mí me parece que, por ejemplo, en el tema de género, pues en particular de las mujeres, en Juego de Tronos hay mujeres muy poderosas. Es más, creo que a veces incluso... Son las más poderosas. Es más, exacto, es más el poderío de las mujeres que el poderío de los hombres. A pesar de que hay algunas connotaciones, pues entiendo a qué se refiere Vanessa pues, con ese asunto, pero creo que en Juego de Tronos eso no pasa. Que lo mismo que de hecho creo que John puso un cosa en Facebook estos días de eso, de que hay gente que critica al Señor de los Anillos diciendo que eso era, pues que es una cosa muy machista, que es una cosa, etcétera, y eso es un desconocimiento brutal del libro, porque en el libro las mujeres son muy poderosas. Solamente mencionar una, Galadriel es un monstruo andante. Galadriel y hay muchas más, pues que... Sí, exacto, pues realmente hay mujeres muy poderosas allí. Lo que sí uno puede decirle a Tolkien es que Tolkien hay asuntos raciales importantes, pero... Tal vez más xenófobos que raciales. Sí. Pero es por el contexto histórico en el que él escribió eso. En la época de él eso era visto normal. Pero no quiere decir se salió mucho de los estándares de su época. Sí, de pronto yo creo que el Hijos hace algunas acotaciones que sacan un poquito de ese asunto. No sé si leyeron el último que él sacó, el de los hijos de Turín. Noldor, de Turín, sí. Es un poquito menos lado. Porque el enemigo siguen siendo pues los oscuros, Sauron y demás, pero cambia un poco la tónica en ese sentido. A lo que voy es que, bueno, si hay asuntos contextuales que van afectando, y justo eso que acabas de decir, John, es lo que apoya la idea que estaba diciendo Mario de que las empresas sí deben tomar un papel, porque el contexto actual nos muestra una evolución a nivel de humanidad en el sentido moral y el sentido de cómo comprendemos los derechos humanos, de cómo comprendemos la equidad y otro tipo de cosas. Porque se están humanizando las empresas. En marketing se están humanizando. Lo decís como si fuera algo negativo. Pues a mí me parece que es un aspecto positivo. Yo lo que creo que es muy allá, es un problema que en filosofía eso ya se sabe un poquito, y es este problema de la paradoja de la tolerancia, ¿cierto? Que también yo creo que es una idea que algunos me han escuchado, porque es una postura, digamos, importante. Y es que hay corrientes que dicen que la tolerancia debe ser absoluta, pues que uno tiene que ser tolerante frente a todo. Pero hay filósofos que afirman que hay una especie de paradoja, ¿cierto? Y es que la gente no puede ser tolerante con la intolerancia.
Y eso significa una paradoja porque pues eso es ser intolerante de cierta manera, pero pues está ese argumento es porque la sociedad no se puede estructurar aceptando dentro de sí discursos que sean claramente intolerantes frente a otros, porque eso tiene connotaciones importantes y ya históricamente hemos tenido muchos ejemplos de qué pasa cuando socialmente se le permite a esos discursos ganar fuerza. Ejemplo del nazismo, por poner uno de tantos, ¿cierto? Sí, Es que no, pues muchísimos. Pues aquí tenemos uno todavía. justo en eso estaba pensando. Sí, exactamente, pues aquí tenemos uno. Entonces, todos esos discursos tienen que ser atacados directamente. Entonces, yo creo que todo volviendo al principio, todo este movimiento de Black Lives Matter, justamente es un intento de esa postura, de decir, nosotros no podemos ser tolerantes frente a eso intolerante que usted está diciendo. En Estados Unidos es mucho más crítico, es porque esa segunda enmienda es un desastre, porque la gente puede decir lo que quiera, básicamente, y eso me parece muy perjudicial. Yo creo que debe existir una cierta censura. Vuelve y juega entendiendo eso, principalmente en este asunto de la intolerancia, pero eso vuelve y juega en los juegos de mesa. El innombrable, ¿no? Todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Yo creo que todos aquí sabemos de quién estamos hablando. Y eso que no estamos poniendo hilos rojos por ahí en la pared, pero creo que todos sabemos a quién estamos apuntando. Si aparecemos con 2 botas derechas, ya saben qué pasa. Sí. Pero yo creo que los juegos de mesa son esto no es un argumento mío, es un argumento de Eric Lang en esa entrevista que les compartimos. Él dice, en los juegos de mesa tiene que ser mucho más evidente estas posturas porque los juegos de mesa son juegos sociales, son actividades sociales. Entonces implica que usted en su comunidad, en su tienda, en fin, va a tener contacto con mucha cantidad de gente diversa. Y usted tiene que, y cuando digo tiene, es que tiene, es una obligación, usted tiene que hacer sentir bien a toda esa gente. Sobre todo nosotros, por ejemplo, en el Cafetier, esto no es un asunto de vanagloria vacía. Yo creo que nosotros podemos dar esa medallita, digamos. Nosotros tenemos muchos clientes nuestros, incluso muy cercanos, que son parte de estos grupos que han sufrido connotaciones negativas. Ejemplo, en nuestro café van mucho personas de la comunidad LGTBI y creo que se han sentido a gusto ahí y justamente por eso siguen yendo y van otras personas, porque saben que nosotros no tenemos posturas. Ahorita leo, o sea, acabo esta idea y ya leo el comentario tuyo, Vanessa. Creo que hay personas que se han dado cuenta que nosotros en el café pues tenemos una apertura frente a este tipo de comunidades, no solamente para la comunidad LGTBI, también yo creo que básicamente es frente a todo el mundo, Mario. O sea, la persona que quiera jugar y que quiera pasar un buen rato es bienvenida al café. De nuevo, pues, propiamente frente a lo que estás diciendo, pues tampoco toleraríamos ese tipo de intolerancia frente a diferentes aspectos. Entonces, por suerte nunca nos ha pasado. Nunca nos ha tocado. Yo creo que si nos tocara sería una postura radical frente a eso. Sí, eso es algo que no permitiríamos, pero no, de nuevo, pues el café es para todo el mundo y para el que la quiera pasar bien. Es un lugar para pasarla bien, mejor dicho, no para problemarse con esos asuntos. Bueno, el comentario de Vanessa está partido, llega hasta una parte, yo creo que ahí sigue, entonces no sé qué. Que ya voy a mirar la página. Yo lo leo aquí. ¿Qué sigue el resto de cosas? Dice, la escritora Bonda en Mike Tyre dijo esto una vez: si yo quisiera escribir sobre una sociedad que existe, escribiría literatura general, no ciencia ficción. No veo ninguna ventaja en quien sea feminista o humanista o algo así deba reconstruir los problemas de nuestra sociedad en una ciencia ficción. Creo que sería un desperdicio de la ciencia ficción. Creo que muchos escritores reconstruyen nuestra sociedad en la ciencia ficción porque se sienten a gusto con la actual vida de cada día. No es mi caso. Estoy interesada en el cambio, en otras posibilidades. Bueno, pensé que era mucho más de ahí. Sí, es que yo entiendo, pues creo que entiendo el por qué generan la crítica, pero me parece que justamente están libres también de hacerlo. Pongo un ejemplo, 1984. 1984 es una obra claramente utópica, pues, distópica, perdón, distópica,
pero uno encuentra muchos parentescos con el mundo y hay cosas que uno dice, pucha, esto ha ocurrido así. Lo mismo en el mundo feliz, ¿cierto? Es decir que 1984 no puede escribir sobre eso porque eso hace una connotación nazista. De hecho, creo que Orwell estaba pensando directamente en el nazismo cuando escribió Cuando escribió eso. 1984. Entonces uno dice como que, bueno, pues eso no es un buen argumento. Creo que la fuerza que tiene 1984 y creo que cada vez más teniendo más fuerza porque pues fue casi un vidente, sí, fue un vidente ese y Huxley, que es el del Mundo Feliz, me parece importante. Yo entiendo que como, a ver, ¿cómo pongo el ejemplo? Que es el ejemplo ahorita de Narcos, ¿cierto? Que es el que está diciendo ahorita John. Hay una diferencia entre un juego que ese fenómeno ocurra y otra cosa es que yo sea el protagonista de eso, que es lo que uno podría criticar, por ejemplo, de las novelas y los programas que a veces saca lastimosamente la televisión colombiana, que es un intento de vanagloriar la postura de narcotráfico. Que eso exista ahí, que los narcos existan en medio de la película, claro, pues uno lo ve todo el tiempo. De hecho, estos días me vi una película sobre eso, de unos narcos ingleses, por ejemplo, pero la postura que muestran ahí es una postura diferente, porque no es el héroe y el chacho duro y el superpoderoso. No es la figura, yo quiero ser eso, que es lo que le enseñan a muchos pelados. Sino es un fenómeno que ocurre y muestra un poquito la negatividad de eso. Entonces, bacano. Pues, son cosas que hay que intentar hacer como ya a poquito. Sí, yo creo que para ir concluyendo podríamos ir hacia ese lado, como en el juego de mesa, en definitiva, pues lo que ya hemos planteado, no debería ser temas vetados, temas históricos de situaciones muy negativas, el racismo, el fascismo, el antisemitismo, todos esos temas son temas que pueden ser tratados. Todas estas problemáticas también de las guerras religiosas y otro tipo de cosas, incluso pensaría que deben ser retratadas, pero como estamos diciendo, deben ser retratadas de una manera muy consciente y muy directa para no mostrarlas como algo positivo, ¿cierto? Entonces, incluso la mecánica del juego debe tener en cuenta eso. De nuevo menciono This War of Mine porque es un juego que me hizo sentir como, como que me dolía la situación. Entonces, al sentir eso digo, fue una buena forma de conocer un poco de la tragedia de las personas que estuvieron en Sarajevo. Entonces, creo que esas son el tipo de cosas que deberían generarse con estos temas históricos, o tal vez que no sea algo como que uno diga, uy, tan chévere hacer esto, ¿cierto? Sino que sea algo como externo. O por otro lado, como estamos mencionando, puede ser un asunto fantástico en donde yo pueda claramente diferenciar eso de la realidad y separarlo totalmente, ¿sí? Eso es lo que permiten muchas fantasías, como separar y plantear cosas que pueden o no estar relacionadas con la realidad, pero si yo claramente hago la separación, puedo explorarlas de otra manera, ¿cierto? Sin embargo, pues yo sí como persona, como Iván, sí estaría como un poco en contra de los juegos, por ejemplo, los videojuegos que incitan mucho la violencia, no son de mi agrado, porque creo que igual también tienen cierta efecto psicológico. Ok. Sí, yo creo que de manera como de conclusión y eso para ir cerrando como el tema, yo pienso que es cada vez más necesario que las personas, como lo dije hace un ratico, no solamente tengan una postura neutral frente a las cosas, sino que deben tomar una postura que está en contra de ciertos valores, entre comillas. Entonces, realmente el llamado de la sociedad actual es un llamado de que usted no puede ser ingenuo y permanecer aislado, neutral frente al racismo. Usted tiene que tomar una postura en contra del racismo. Lo mismo de otras cuestiones de índole de equidad, ¿cierto? Y eso en los juegos creo que tiene que ser mucho más visibles por lo que decía hace un rato, y es que los juegos son llamados a comunidad, ¿cierto? Es un llamado a crear comunidad, a crear grupos de juego, etcétera. Entonces, con mayor razón, en ese contacto con las otras personas, debemos de tomar una postura cómoda para todo ese tipo de situaciones que puedan ocurrir. Y aquí arrojo algo que se me acaba de pasar, y es que el juego de mesa, como le hemos mencionado ya anteriormente, pues es un medio pedagógico. Entonces podríamos plantearnos el juego de mesa como un transformador cultural de la sociedad. ¿Por qué no? Sí, total. Igual yo creo que apenas estamos empezando a ver el efecto dominó de esto. Yo creo que lo que pasó con Origin, lo que pasó con Wizard of the Coast, viendo estas cartas y eso, yo siento que eso
va a ser mucho más movido de aquí para allá. Sobre todo que haya el balance pertinente que debe haber. Sí, exacto. Esperemos es que eso no termine vetando cosas que tal vez no deberían vetarse. O que nos terminemos volviendo como los Oscars, que ya ahora van a dar premios solamente a las películas que incluyan de todo. Sí, tiene que ser. Yo creo que tiene que ser exagerado. Eso ya es muy exagerado. Tiene que ser realista, ¿cierto? O sea, hay una cosa que sí tienen los Oscars y es que todas las cosas importantes históricas o los sucesos que pasan en algún momento solo involucran pues personas de blancas, eso hay que decirlo así, hay muchas veces que pasa así. Incluso ha habido posturas de actores afrodescendientes que no van a los Oscars porque no nominaron ninguna película que tuviera ningún actor afrodescendiente, a pesar de que hubiera buenas películas de ese estilo. También ha habido otras situaciones en que es por el contrario, la mayoría de las películas son así. Yo creo que lo que hay que encontrar es justamente el balance y que no se retraten solamente historias donde están lideradas por personajes de una cierta etnia, sino que eso sea un poco más variado. Que creo que poco a poco el cine lo ha venido haciendo, en especial el cine independiente ha venido manejando eso. Yo pongo el ejemplo de Star Wars, en Star Wars ya hemos tenido personajes de diferentes etnias y todos personajes muy importantes para la historia. Pues uno de los últimos ejemplos fue Rogue One, donde ya estuvo por fin un actor latino en una película de Star Wars, que era algo que no había pasado, y que esto va sumando. Yo creo que esas cosas van a ir sumando y que se tiene que ver la perspectiva del mundo amplio, porque es que cuando hablamos de las películas de los Oscars es algo que es mundial, pero que está dejando muchas otras realidades por fuera. Muy chévere que ganara también Parasite, que nos retrata desde otro país cosas interesantes, una película excelente, muy bien trabajada. Entonces, muy bueno que empiece a ver también esa visualización de otras cosas. Sí, pero que no tenga que meterse todo para que sea aceptable una película. No necesariamente tiene que ser así, pero creo que deben ser consideradas. Es decir, que se debe considerar toda la producción, porque yo creo que esta producción artística es muy amplia a nivel mundial, pero normalmente el rango que se considera es pequeño. Y yo diría, ese es el que tienen que actuar. Green Book también es otro excelente película. No la he visto. El racismo es muy, muy bueno. Muy buena recomendada. Bueno, para que cerremos hoy, para despedirnos, pues nuevamente yo quiero plantear la postura del café. Somos un café que está abierto para todo el mundo. Sí, sí, total. Todo el mundo es bienvenido y en los juegos de mesa yo creo que el sentido que buscamos es de comunidad, de que haya más gente que juegue, y yo creo que es indiferente cualquier característica física, sexual, bueno, de todas esas características son indiferentes cuando uno va a pasar un buen rato con una persona. Más allá de cómo nos vemos o de cómo las personas que nos atraen otras cosas, es cómo nos comportamos con los demás. Entonces creo que eso es lo que buscamos, como tener un espacio bacano, de buena onda, donde jugamos juegos bien chéveres y la pasemos muy rico. Entonces, en la vida real, al fin y al cabo, todos somos personas iguales. Exacto. Sí, sí. Y de nuevo, pues todos invitadísimos al Cafetier, compartan esto con mucha gente. Yo creo que es un tema muy importante. Nosotros de nuevo no somos sabios, pero creo que hablamos cosas que vale la pena replicar. Sí, total. Pues para rectificar nuevamente lo que dijo Iván, lo dije al principio, pues esto no es, por supuesto, una postura, no sé, súper argumentada, súper filosófica. Es simplemente la opinión porque creemos que teníamos que hablar y justamente siendo congruentes con lo que estamos diciendo, que no podemos permanecer en silencio frente a este tipo de cosas. Entonces, quisimos lanzarnos pues, y hablar sobre esto, a pesar de que sabemos que es un tema complejo y demás. Hablando del café, nuevamente bienvenidos muchachos, en serio, yo sé que eso suena a medio discurso, pero muchos clientes nuestros pueden dar fe de eso, en que nosotros no tenemos problema con ese tipo de comunidades de ningún tipo. Antes nuestro placer es justamente poder hacer crecer la comunidad, lo decíamos ayer también en el canal en Bogotá, nuestro interés siempre ha sido como crecer comunidad, entonces siempre tenemos ese objetivo como en mente, entonces pueden caer contra la tranquilidad del mundo. Entonces, relax. Y también les agradecemos entonces que nos sigan en el canal si no lo han hecho todavía. Por favor, si no solamente pues nos siguen, también sería muy bueno que replicaran ese canal para que otras personas se suman. Lo mismo también en redes y demás. Reapertura, ojalá. Eso depende de nosotros. De hecho, ya tenemos preparados varias cositas de bioseguridad. Hemos estado pendientes como eso para las normas para poder reabrir, pero depende finalmente de que lado el gobierno para poder hacerlo.
Exacto, sí, no, nosotros estamos trabajando en este momento para que podamos abrir con todas las condiciones de seguridad y que todos puedan estar cómodos en el lugar y seguros de que no les va a pasar nada. Pues bueno, a todos ya para terminar con este en vivo del día de hoy, pues les agradecemos por esta hora que nos escucharon aquí hablando. Eh, Reitero, nuestra posición siempre va a ser que todos son bienvenidos en el café, independiente de todo. En la realidad todos somos humanos y todos somos iguales. Entonces, bienvenidos siempre y espero nos veamos pronto para jugar y que tengan muchos juegos este fin de semana. Ay, los que son papás, feliz Día de los Padres De una mañana. vez. Desde una vez les estamos deseando y bueno, nos estamos viendo en el próximo. Bueno, y los invitamos al envío del sábado. Sí. Cambiando un tema un poco más, menos complejo, vamos a estar empezando a invitar a personas que han diseñado juegos de mesa en Colombia y que los han publicado de alguna forma. Entonces vamos a empezar con 2 amigos míos de Bogotá que tienen 3 juegos y nos van a estar contando cómo ha sido su proceso de diseño y de publicación de esos juegos. Les invitadísimos también. Listo. Entonces ya quedan agendados para el sábado, pues. Chao, feliz fin de semana a todos. Chao, muchachos. Chao, muchachos. Buena vibra.